Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a otro programa de Diplomacia Activa. Estamos acá con todos los chicos, Agustín, Clara, Pancho, Maxi, Cande y para más tarde, alguien más que ya les vamos a decir. Estamos en el Botellón para un nuevo programa. Hoy vamos a estar hablando de que habemos ganador, o así parece, todavía no está nada confirmado, pero parece que Biden es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Parece como que hay gente bastante contenta, otra no, como por ejemplo Donald Trump, quien todavía no asume su derrota y va a llevar esto a mayores, digamos, así pareciera, ¿no? Como que todavía no acepta lo que es la derrota. Así que vamos a estar hablando un poco de eso, vamos a estar hablando del mundo post-pandemia, con un invitado muy interesante que lo vamos a presentar el próximo bloque. Los invitamos a todos y a todas a estar escuchándonos y a quedarse para preguntar. Bueno, vamos al primer corte. And everything just stopped. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. This is going to go long, but who knew we're going to go into maybe tomorrow morning, maybe even longer. But look, we feel good about where we are. We really do. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. Bueno, entonces terminaron las elecciones de Estados Unidos que tuvieron, en mi opinión, más cobertura que el Mundial, más o menos que la final del Mundial, porque estaban todos los medios del mundo, me atrevo a decir, viendo qué pasaba entre Trump y Biden. Nos tuvieron bastante expectantes porque hasta 3 días después al menos no había un claro ganador. Estábamos como Trump, Biden, muchos apostaron, Agustín perdió, por ejemplo. Así que bueno, Biden al poder. ¿Es solamente un cambio de gobierno esto? ¿Qué implica para los Estados Unidos? Bueno, ahora hacemos todos los análisis que se pueden ver desde la postura de Biden. No tanto qué pasa si gana Trump, sino Biden. Bueno, ya tenemos un ganador, así pareciera, ¿no? ¿Cómo lo ven? Bien, para mí sí se viene un cambio a la comparación de lo que era Trump. Se pudo ver quiénes eran en una polarización tan visible en la sociedad de Estados Unidos. También se veían sus candidatos y me parece que sí, que Biden viene a cambiar esto y tiene la misión de cambiarlo de una sociedad totalmente polarizada, de una elección que también fue vestigio de esto, y me parece que tiene, como dije, esa misión y ese desafío que no es poco ni es chico, y la verdad algo totalmente complicado. Sí, a mí más que un cambio de gobierno me parece que se viene también un poco un cambio de paradigma, particularmente de lo que es lo social, lo económico y lo internacional. Me parece que Biden, un poco de su vida política va a depender o de su credibilidad política, mejor dicho, va a depender de cuánto se diferencie de Trump, que es en realidad lo que le hizo ganar las elecciones, me parece. Yo creo que hay como una vuelta al paradigma, ¿no? Yo creo que recién veníamos hablando con Agustín que Trump fue un poco como la ruptura, el cambio. Estados Unidos venía siguiendo una línea
una misma línea, si se quiere, como un mismo estilo. Bueno, Trump vino a romper esto. También tenemos que, creo, entender que Donald Trump no es una victoria o como decir, bueno, ganó Donald Trump y lo tenemos que ver como algo positivo. Quizás se tiene que hacer un análisis y decir, bueno, leía hoy en una revista que decía que Trump en realidad es triunfo, pero de una crisis, ¿no?, que venía trayendo los Estados Unidos y, bueno, tuvimos a este presidente durante estos 4 años. Sí, como buen gobierno populista, me parece que vino a ocupar un hueco o una necesidad de la sociedad norteamericana, sobre todo de lo que son las zonas medias de la sociedad, de las partes medias, blancas, trabajadoras, que estaban muy resentidos, por así decirlo, con lo que era la situación económica y la situación salarial para ellos. Sí, también creo que, ya más centrándome tal vez en Biden, creo que se va a enfrentar a algunos desafíos y en particular al desafío de tenerlo a Donald Trump como oposición. Digo, me parece que va a ser interesante pensar el rol que va a ocupar el Sí. republicano, ¿no? Bueno, sí, no sí, querés porque- decir expresidente, me parece. No, todavía que quiero ser muy neutral con respecto a eso. Sí, está bien. Pero me parece que va a estar bueno observar el rol que va a ocupar él y el rol que van a ocupar sus electores también al momento de dejarlo hacer política. Y también me Biden. parece en qué lugar va a quedar Donald Trump, porque me parece que ahora se está jugando sus últimas cartas y ya de algunos republicanos, algunos gobernadores que le están diciendo, dale Donald, deja que venga el Dale, siguiente. Donald. Eso justamente les iba a preguntar, ¿va a ser Donald Trump la oposición ahora lo que queda o ven que para mí ya murió Sí. políticamente hablando? Me parece que es como dice él, su última ficha jugable era volver a ser presidente y ganar la reelección. Me parece que fue una imagen muy presente en esta coyuntura que hablábamos de enojo desde cierto sector de la sociedad, que hoy en día le retiró su apoyo y me parece que no se lo van a volver a dar a futuro. Sí, yo creo que esto de no reconocer el vencedor de las elecciones, de apostar al discurso del fraude electoral y demás. Manotazo de abogado. Exactamente. No, y vemos Iba cómo- a decir, o sea, la imagen que me trae es de manotazo de ahogado. Y creo que sí va a terminar de perder un poco el apoyo republicano también. Sí, y creo que este Donald Trump que vemos ahora es alguien que jugó a ser político más que un político. Como que no terminó de entender muy bien el juego, creo. Sí lo vimos al mando, sí tiene mucha fuerza, pero hoy, ya sacándole un poco de la imagen de presidente, bueno, vemos un Donald Trump que en realidad es como, bueno, hasta te lleva a pensar qué hizo este hombre tanto tiempo en el poder, ¿o no? Exactamente. También algo que creo y que pensaba el otro día es como qué lecciones puede darle al resto del mundo que una figura como Donald Trump haya perdido. Que era un poco lo que comentábamos la otra vez por el grupo de, bueno, qué lecciones le puede dar esta pérdida de las elecciones a otras figuras como por ejemplo Bolsonaro en América Latina. Sí, me parece que en ese sentido va a perder bastante fuerza, sobre todo Bolsonaro, que lo tiene como... Sí, pero que ya Mesías. también se ha vuelto atrás y salió a decir que, bueno, que Trump no es la persona más importante, que la persona más importante es Dios. Vemos que ya que... Y bueno, porque eso es un poco el juego de la política. Sí. Como que van más o menos para todos lados. Joe Biden creo que se presenta como una persona más moderada. Todavía no se sabe, pero yo lo veo como alguien que se presenta más así. Sí, hasta su mismo partido, una de las personas más moderadas. De hecho, Kamala Harris, su vicepresidenta, representa lo que sería el ala más radical, por así decirlo, o más progre de lo que es Sí. el Partido Demócrata. Y que Biden tiene un desafío ahora en decir dentro del Partido Demócrata en quiénes son los que van a tomar las decisiones. Justamente este ala más de personas un poco más progresistas, más formada por jóvenes que eran los que se tiraban por Sanders, o va a seguir con esos viejos demócratas, por así decirlo. Bueno, ahora en los primeros años se va a tener que ver cuál va a ser la cintura o si tiene cintura política Joe Biden, sobre todo porque el Senado no le ha quedado a favor y el Senado es uno de los que determina los cargos de ministros que se estimaba el ala de progre, como por así decirlo, de los demócratas, se estimaba que iban a meter varias personas de influencia dentro de esos escaños y ahora la realidad es que no se sabe si van a poder lograrlo porque el que lo acepta justamente es el Senado, el que avala esos nombramientos. Sí, claramente esto nos demuestra que en realidad el triunfo de Biden tampoco fue una cosa que Sí, no. logró un contento, digamos, en la sociedad. Y hay algo también que creo que hay que tener muy en cuenta, que es que la oposición, no sé si tanto Donald Trump, pero sí más se ve por ahí en la comunidad, en la sociedad,
que se usa la palabra como Biden socialista, como si el socialismo fuera una mala palabra y se agarran de eso y como que están muy parados. Por ejemplo, lo hablamos con el voto latino y como que todo el tiempo la oposición va, creo que a tratar de meter miedo por ahí, digamos, en cuanto a las medidas que él tome, es como, más de izquierda, más socialista, esto se acerca a América Latina, como esa sensación me da también. Yo creo que Trump lo usó más que nadie a eso. Me parece que fue uno de sus caballos de batalla para decir, a ver, están votando a un por poco comunista, sin serlo la realidad, porque Joe Biden, de toda su historia política, creo que está desde el 70 en Washington, en ningún momento se lo puede haber llevado a considerar una persona ni siquiera de extrema izquierda ni ultra socialista. La realidad es que en Estados Unidos es difícil encontrar personas de ese corte, sobre todo de las características de Joe Biden, una persona blanca, de bastante dinero, no es muy diferente años. Lo que vemos, exactamente. Antes de seguir, hay preguntas, creo, Cande, que nos va a leer. Sí, hay dos preguntas. Juan, por un lado, pregunta si existe un trumpismo independiente del Partido Republicano. Y Pablo, por otro, dice, pensando a futuro, ¿qué postura creen que va a tomar Biden respecto al medio ambiente? Por ejemplo, el Acuerdo de París. Bueno, antes que nada, saludos a Juan Cruz. Estamos acá reivindicando el golpe de Estado, porque esto sigue, nosotros seguimos al mando. No sé quién quiere responderle a Juan o a Pablo. No, a Juan particularmente con el tema del trumpismo, me parece que, a ver, sean fake news o no, se hizo como una suerte de mesías de la imagen de Trump, que muchos lo tomaban como un salvador que venía a liberar a los Estados Unidos de ciertas logias satánicas o pedófilas o lo que sea. Pero la realidad me parece que no son la mayoría dentro del Partido Republicano. Si bien es una imagen muy fuerte, como decíamos, dentro de una coyuntura, la realidad es que puede haber sido solo eso, una imagen fuerte en una coyuntura, y me parece que no va a trascender. Sí, yo pienso igual, de hecho creo eso. Como que no es alguien a quien creo que la oposición va a confiar, digamos los republicanos. No se van a agarrar de Donald Trump, creo, para seguir en esto. Pero sí, ahora ha quedado como huérfano ese espacio y hay que ver quién lo llena, porque claramente se necesita un líder, ¿no?, para esto. Bien, y respecto a la segunda pregunta, Biden ya dijo que su primera medida va a ser reincorporarse nuevamente al Acuerdo de París, y esperemos que, creo que todos pensamos que estamos a favor de las propuestas pro medio ambiente de Joe Biden, y esperemos que realmente se cumplan y que no quedan nada más en falsas promesas. Me parece que es un desafío totalmente grande. Estamos hablando de Estados Unidos, uno de los principales países que más emisiones genera junto con China, que su industria tiene una industria muy grande, pero que bueno, esto también genera efectos adversos en el medio ambiente. Y como dije, espero que no quede en la nada, sinceramente, porque es algo que necesitamos y que nos compete a todo lo que es el cuidado del medio ambiente y el medio ambiente en general. Me parece que el mismo partido se lo va a exigir, el hecho de que cumpla las promesas en cuanto a medio ambiente. Yo creo que al menos lo va a mantener en el discurso. No sé si después en los hechos realmente se va a cambiar algo, pero al menos en el discurso lo va a defender, digamos, va a defender la temática medioambiental. Y todo lo que tenga que ver con el multilateralismo. Sí. Y hay que ver también qué posición toma frente a China. Podemos decir que Trump y Biden tenían como una posición, si se quiere, un poco similar en cuanto que es competir con China, ¿no es cierto? Hay que ver también cómo avanza con esto. Mientras tanto, yo creo que mientras todo esto sucede, que Trump se enoja, que estuvimos unos días sin presidente de los Estados Unidos porque no se sabía, China mientras tanto planea y sigue avanzando, como que no se pierde ninguna oportunidad. Entonces hay que ver que Biden no dé ningún paso en falso que le favorezca a China, ¿no? Hay que ver cómo se posicionan frente a esto. Sí, me parece que en ese sentido Biden plantea una política internacional mucho más presente a nivel internacional, valga la redundancia, para hacerle frente a China, distinto a lo que fue Trump, que fue un crecimiento más interno que externo, retirándose de un montón de organizaciones o de un montón de liderazgos que ya tenía instaurados en el mundo. Y sí, Biden justamente en su carta, no sé si se recuerdan esa carta que él escribe antes de las elecciones a todo el pueblo estadounidense, él dice que la herramienta para todo esto, para afrontar esa llegada de China, va a ser justamente usar la herramienta de la diplomacia, algo que con Trump fue algo totalmente tirado para abajo, no se valoró. Y él dice que esta herramienta, no tanto la fuerza, no tanto las intervenciones, va a ser lo que realmente defina y traiga nuevamente al escenario en Estados Unidos. Sabemos que es un punto clave, al igual que la posición que van a tener frente a América Latina, como habíamos estado discutiendo también. Creo que hay otro comentario, otra pregunta.
Ana pregunta, ¿cuál creen que será su política exterior respecto a Medio Oriente? Y Saludos, Narri escribe, ¿cómo le afecta a Argentina? Bueno, saludamos a Ana antes, ¿no? Sí. Es la Ana que queremos, Ana Collado. Es la Ana Sí, que Ana. queremos. Ana le queremos. Sí, también a los otros que están comentando. también, Les mando gracias. gracias. Con respecto a Argentina, yo creo que la estrategia de Estados Unidos hacia el país no se va a ver sumamente modificada, que era un poco lo que hablábamos el programa pasado también, que la región ahora no ocupa un lugar tan central. Sí, en cuanto al avance que puede tener China en la región, pero fuera de eso, creo que la estrategia o la política exterior de Estados Unidos hacia nuestro país se va a mantener. Sí, yo creo que la política se va a plantear, como decís vos, más a nivel regional que puntualmente en la Argentina. Sí me parece que vamos a tener, dando por hecho que Biden es el presidente, sí me parece que vamos a tener un Estado mucho más presente en la región y por ende en las relaciones con Argentina, pero por lo demás creo que va a depender mucho también de cómo nos pongamos nosotros frente a las relaciones con Estados Unidos. Sí, Sí. me parece que para la Casa Blanca Argentina no es algo muy importante, no somos de foco de su importancia. Sí, Argentina tendría que mirar con buenos ojos a Estados Unidos para generar de la mejor forma buenos intercambios, buenas relaciones. Me parece que Argentina tiene más de ganar que Estados Unidos. En cuanto a lo de Medio Oriente también y Argentina, que pienso un poco lo mismo, que es que primero hay que, o sea, como que vamos a tener que esperar un poco hasta el final. En un principio yo creo que Estados Unidos va a estar más centrado en sí mismo, porque digamos que es un cambio el triunfo de Biden. Entonces creo que todo lo que tiene que ver con el resto, incluso Argentina, si vemos un cambio, si vemos una influencia, lo vamos a estar viendo casi al final, diría yo, ¿no?, de la presidencia de Biden. Sí, me parece que no es un tema menor. La región de Medio Oriente coincide un poco de que por ahí los cambios o las políticas que se apliquen, que es como digo, me parece que van a volver a ser similares a lo que fueron las de Obama, por ejemplo, de mantener una presencia bastante sólida en la región, van a ir materializándose más a final del mandato. Pero es eso, me parece que sí, va a haber una presencia de nuevo fuerte de los Estados Unidos en la región. Bueno, así es. Entonces todavía son todas conjeturas. De hecho, todavía no hay un presidente así como asumido en Estados Unidos. Para muchos ya es Biden. Estuvimos hablando un poco de lo que va a ser el futuro. Se podría decir que en el próximo bloque, en los próximos 2 bloques, vamos a estar también, ¿no?, como prediciendo el futuro. Vamos a ver a qué va a hacer pasar. futurología. Antes de ir al bloque, me gustaría ver cómo se tomó Donald Trump un poco la situación. Yeah. That's right. Watch it, kid. There we go. You can stay up. Sir, we have to get going. What? We have to get going, I sir. don't want to go. I know, but it's time to go. I don't want to go. It's time to go. I don't want to Sir, go. it's time. Yeah. We are the people that rule the world.
the bohemian kind. In the cold, bright dawn, we watched her grow. Hola, muy buenas tardes a todos los diplomamigos que nos están escuchando en este momento. Mi nombre es Ana Collado, soy columnista en Diplomacia Activa y quería hacerles una invitación muy especial a todos aquellos escritores empedernidos para que se sumen a nuestro blog. La idea es que todos aquellos interesados que deseen compartir lo que piensan y lo que analizan sobre la realidad internacional pueden hacerlo a través de nuestra página. Pueden contactarse con nosotros a través de nuestra web www.diploactiva.com. Los esperamos. Bueno, ahí estaba entonces Ana Collado invitando a todas los que tengan ganas de escribir, porque salen cosas muy copadas, como por ejemplo el trabajo de Fernando Ruiz, a quien tenemos aquí enfrente, que ahora voy a leer tu currículum, porque la verdad es que es bastante largo. Licenciado en Relaciones Internacionales, investigador y divulgador científico e integrante del Centro de Estudios Prospectivos de la Universidad Nacional de Cuyo y del Centro de Estudios de la Circulación del Conocimiento Científico. ¡Wow! A él lo tenemos acá hoy para... Sí, la verdad, ¿no? Si leen el mío es como buena onda. Acá lo tenemos para hablar un poco de lo que va a ser el mundo post-COVID, ¿no? De qué escenarios se nos van a presentar. Estamos todavía transitando lo que es la pandemia mundial, el coronavirus, esto que vino para cambiar, claramente trajo crisis, trajo, no sé, miedo, trajo un montón de cosas nuevas. Él nos va a estar contando un poco, ¿no? Y los invitamos también a todas las que nos están escuchando, que pregunten, porque aprovechemos, ¿no? A quién tenemos enfrente. Bueno, muchas gracias a ustedes por la participación en este espacio. El objetivo un poco de la nota que les envié era más que nada reflexionar acerca del mundo post-coronavirus, porque ahora es como estamos todos en una carrera por conseguir la vacuna, a ver quién consigue la vacuna más rápido, y el objetivo del artículo era más que nada proyectarnos, hacer perspectivas justamente sobre qué mundo nos depara después de esto, ¿no? Y ver algunas de las cuestiones subyacentes que están por debajo de la superficie, que bueno, tienen que ver con las narrativas, con los paradigmas, con las causas sistémicas. Yo en el análisis que hago una interconexión de distintas dimensiones, ¿no? O sea, desde lo social, desde lo tecnológico, lo económico, lo político, o sea, todo está entrelazado. Y el objetivo un poco de la charla y de las charlas que estoy dando es eso, justamente darle un poco de la visión de la complejidad, que rompe un poco con el paradigma previo cartesiano, que justamente trata de fragmentar las cosas. Generalmente cuando hay charlas de futuro, se habla del futuro de la política, del futuro de la economía, como si fueran cosas separadas. Y acá lo que trato yo es de darle una conexión, digamos, a esta visión sistémica, que hay muchos autores que hablan de esto, sobre todo Fritjof Capra, y bueno, se han hecho muchos estudios respecto a la visión sistémica, ¿no? Sí, me parece que lo abordás de una muy buena forma, en el sentido que es algo que hemos visto en esta pandemia, de que muchas veces se trataba de manejar por un lado economía o por otro lado salud, y son cosas que no quedó demostrado que no puede ir separado, no es economía o salud. Definitivamente el mundo, la sociedad, te dice que las dos cosas van de la mano. Y que el COVID claramente atravesó todos esos espacios, ¿no? Y generó caos, crisis. Creo que está bueno, en las ciencias sociales muchas veces nos invitan a pensar la crisis no como algo malo, porque uno a veces escucha la palabra crisis y enseguida lo asociamos con desastre. Creo que estaría bueno pensar la crisis como un cambio, como algo que nos invita, o mejor dicho, nos obliga a sí o sí cambiar de dirección, a buscar cosas nuevas, a reinventarnos, y eso creo que vino a ser el coronavirus, ¿no? Claro. Sí, en la perspectiva lo que se habla es que hay futuros posibles, múltiples futuros posibles. Si bien hay muchas aproximaciones de lo que son los pronósticos con la estadística, los modelos predictivos, pero nosotros partimos de la perspectiva de que el futuro se construye, que está abierto, y que depende de las decisiones que tomemos todos los actores, ¿no? Entonces, un poco de eso se trata también, para impulsar este tipo de charlas y de divulgaciones para promover el cambio social y la transformación social para hacer un mundo habitable en el futuro, pensando en los jóvenes, sobre todo, que son los que van a sufrir el legado, digamos, que le dejamos, como que le dejamos algo, un mal regalo al futuro, digamos. Sí, yo quiero aprovechar para preguntarte justamente de esto que hablábamos, de cómo interpretar de una manera, de un modo sistémico todas las cosas que nos rodean, sobre todo la parte política, económica, social. Justamente lo que hablábamos de la parte económica y salud, de cómo por ahí eran
dos compartimentos estancos y en realidad, como lo planteas vos, no lo son, sino que se retroalimentan. Preguntarte cómo lo ves desde el punto de vista del manejo de Argentina sobre la pandemia de estas situaciones, tanto de la salud como de la economía, de las relaciones internacionales, también cómo viste que lo manejaron. Sí, yo creo que en las políticas públicas el abordaje de los problemas tiene que ser transdisciplinar, es decir, se cruzan las disciplinas, por lo cual tiene que haber diversidad de miradas de todos los campos, ¿no? Desde la economía, lo social, lo sanitario, ¿no? Y pensando también a futuro, ¿no? Pensando, bueno, estrategias, digamos, que sean sostenibles a futuro, ¿no? Porque muchas veces desde la política se plantean soluciones para el corto plazo que funcionan, son efectivos porque los incentivos en la política son ganar elecciones, ¿no? Pero hay que pensar más a futuro, digamos, qué va a pasar de acá a 10 años, ¿no? Entonces, bueno, la idea también de las charlas era plantear las cuestiones subyacentes, ¿no? El antropocentrismo, la posición que tenemos nosotros respecto a la naturaleza. Sí. Por ejemplo, el otro día estaba viendo una noticia que se van a matar 17 millones de bisones en Dinamarca, solo por el comercio de pieles. O sea, me parece algo ridículo eso realmente, que estemos comerciando con los animales. O sea, a estas alturas, digo, sí. ¿no? También como después de todo lo que hemos pasado, yo creo que a veces uno cree que está todo como bastante avanzado para que estas cosas no sigan pasando, y creo que siguen pasando. Otro punto que vos tocas en tu artículo, que lo recomiendo, vayan a leerlo, que está en diploactiva.com, es que va a cambiar el mundo desde donde estamos parados. Esto por ahí lo pregunto un poco para la mesa. ¿Dónde estamos parados entonces, no? Creo que esa pregunta hay que hacerla porque muchas veces no entendemos, hablamos de cambio, pero ¿dónde estamos hoy? O al menos hasta hace 9 meses, ¿dónde estábamos, no? Bueno, en múltiples dimensiones se puede ver. Desde la parte científico-tecnológica ha habido una aceleración del cambio tecnológico como no lo hubo en muchísimo tiempo. La educación, el trabajo, en un montón de dimensiones, y eso va a afectar los mercados laborales. De hecho, hace poco McKinsey, la consultora McKinsey, emitió un reporte en donde se le consultaba a los ejecutivos qué cambios van a haber en los procesos de las empresas. Y planteaba que todo lo que son los procesos digitales se han acelerado, obviamente forzado por la pandemia. Y eso creo que no es un punto negativo. Depende cómo se lo mire. O sea, hay gente que está en el mercado informal que le va a ser mucho más difícil integrarse a los mercados laborales. Los sectores que ya están integrados, obviamente va a ser mucho más sencillo para ellos. Pero bueno, todo tiene una relatividad. Una relatividad, depende de dónde se lo mire, y las políticas públicas deberían apuntar a los sectores más vulnerables, yo creo. Y después, bueno, hay muchísimas dimensiones en lo político. Yo en las charlas que he dado analizo lo político institucional, la fragmentación política, la polarización. ¿Cómo viste vos las instituciones actuando frente al COVID? ¿Crees que también va a haber un cambio ahí? Creo que hay una falta de gobernanza global absoluta respecto a los riesgos globales. Hace poco sacó una nota sobre los riesgos globales que tiene relación con el concepto que plantea Ulrich Beck de la Sociedad del Riesgo Global, en donde, bueno, ¿cómo gestionamos los riesgos globales? Los riesgos son globales, no están localizados en un lugar, sino que están en todo el mundo y nos afectan, como pasó con un virus. Con ese tema de la crisis de la gobernanza global que nombrás, y me parece que en la mesa todos estamos de acuerdo con ese sentido, y lo venimos hablando hace varios programas. ¿Crees que es algo particular de esta situación de la pandemia o que es algo que ya está sentada, esa crisis de gobernanza global? Creo que venía de antes, digamos, y bueno, o sea, se profundizó con Trump. Obviamente hay que ver qué pasa ahora con Biden, si fortalece el multilateralismo o no. Igual yo creo que hay que dar un salto más allá del multilateralismo, porque si enmarcamos estos problemas globales dentro de los estados-nación, es muy difícil abordarlos. Por ejemplo, la regulación respecto de la inteligencia artificial. ¿Qué se va a hacer respecto a eso? ¿Cómo lo vamos a regular? O sea, ¿cómo se van a poner de acuerdo todos los países respecto a temas sanitarios, a temas ambientales, a temas migratorios, a temas, el cambio climático? O sea, son un montón de temas en la agenda que necesitan un acuerdo, digamos, entre los distintos... Que hay que prestarles atención, ¿no? Sí, y que nos afectan, digamos, y pensar no solo en lo que es inminente, sino en anticiparse. Justamente a prospectiva, los análisis prospectivos apuntan a anticiparnos a los problemas para no abordarlos una vez que surjan, sino, anticiparnos justamente, decir, ¿qué puede suceder de acá a 10 años, ¿no? ¿Creen ustedes, de nuevo a la mesa, que el COVID vino como a mostrarnos que no estábamos listos, digamos, a nivel global,
como que teníamos un montón de falencias, de carencias y como que no estábamos listos como sí pensábamos y como vuelvo a repetir, digo, como hay avance tecnológico, hay avance en cuanto al sistema de salud, hay avance en cuanto al medio ambiente. Sin embargo, yo, por ejemplo, sí creo que el COVID vino a mostrarnos un poco esto, que en realidad no estábamos preparados y que hay un montón de cosas que nos faltan todavía a nivel global, repito. Sí, a mí particularmente me parece que como toda buena crisis vino a patear el tablero y planteó un montón de interrogantes que cuando las cosas estaban medianamente bien o estaban dentro de todo en lo normal, son preguntas que no se hacen. Es como un equipo que va ganando, no surgen las falencias. Cuando empiezan a perder me parece que ahí sí surgen interrogantes que cuando uno gana no se hace. Pero sí, evidentemente no supimos cómo responder ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Sí, yo también lo que pensaba es que, bueno, yo abordo mucho la macrohistoria, digamos, los procesos macrohistóricos en línea con Harari. Me parece muy interesante eso. Pensar, bueno, en este estadio de la civilización industrial que somos tan dependientes del petróleo y de las energías combustibles fósiles, ¿qué pasaría si mañana no hay más petróleo? O sea, que de hecho ya muchos autores abordan que hemos pasado el peak oil, el punto máximo del petróleo. ¿Qué pasaría, digamos, por ejemplo, si mañana no hay más petróleo? Toda nuestra civilización está asentada sobre el petróleo, o sea... Creo que Yuval Noah Harari, que lo nombraste recién, ya viene hace unos años trabajando sobre esto, ¿no? Sobre las crisis que se nos van a presentar y cómo lo vamos a afrontar, digamos, como humanidad. Sí. Bueno, el COVID creo que es una de las primeras por ahí que nos toca a esta generación. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, nos vino a sorprender, la verdad, particularmente a nuestra generación que no habíamos experimentado ningún sobresalto internacional, por así decirlo, desde el punto de vista bélico en cuanto a guerras ni de crisis económica. Creo que vivimos la del 2008, pero por lo menos yo ni me acuerdo de cuáles fueron las consecuencias. El 2001 mucho menos. La verdad que esta es como la gran crisis que estamos viviendo. Sí, a mí lo que me pasó con esto del coronavirus fue como que me replanteé un montón de cosas, así, hasta incluso de mi vida. No sé si a todos les ha pasado, Sí, tal pero cual. creo que tiene que ver mucho, que también lo planteo, con el desarrollo interno, digamos, de las personas, de ver, bueno, qué es lo importante y qué es lo no es importante. El tema del consumismo, bueno, muchas cuestiones. Recomiendo la serie El Colapso, de Le Parasite, francesa. Está muy buena, a mí esa serie ¿Dónde se puede ver esa serie? En Google está, Ajá. o sea, si la Buenísimo. buscas. Bien, y otra cosa que yo te quería preguntar era, vos haces mucho hincapié en el medio ambiente, en el cambio climático, en la ecología. ¿Cómo ves y pones también como gran actor a los jóvenes, con esto que dijiste recién? Sí. ¿Cómo ves que los jóvenes tienen relación con esto en nuevo tema que es de mucha importancia para la humanidad? ¿Vos crees que los jóvenes van a ser los precursores o que ya están siendo de este tema? Sí, yo tengo esperanza en los jóvenes que van a haber un montón de cambios culturales. Por ejemplo, lo de Greta Thunberg, que hay mucha más conciencia ecológica y también hay muchas corrientes nuevas como el minimalismo. Sí. También hay otra serie que recomiendo. Sí. En Netflix está esa, Sí. es un documental. Se llama The Minimalist, sobre esta nueva modo de vida que es básicamente reducir al mínimo lo que uno necesita. Y yo creo que va a haber un cambio cultural, digamos, en los jóvenes sobre todas estas cosas, digamos, pues son los principales afectados, ¿no? O sea, hay que pensar en los jóvenes, que está implícito en el concepto de desarrollo sostenible. No puede ser que no estemos pensando ni en nuestros hijos ni en nuestros nietos. Pensamos en nosotros mismos, ese egoísmo, no sé hasta dónde nos Sí, tal cual. Igual eso también lo hablamos muchas veces, por lo menos acá, esto de que antes se decía como, bueno, en el futuro, para nuestros hijos, yo creo que estamos en ese futuro y somos los hijos de esa gente. Como que lo estamos viviendo y no estamos pensando claramente en las sociedades futuras. Está bueno que pienses que va a existir un cambio en esto del consumismo, el minimalismo. Sin embargo, yo personalmente pienso que le falta todavía un montón. Hago una pregunta y ya vamos a los comentarios, que creo que hay algunos. En cuanto a la globalización, si se cree que hay un fin de la globalización, un cambio de la globalización, una nueva globalización, ¿cómo lo ves a eso? Creo que las empresas, ante estos riesgos, están relocalizando las cadenas de suministros para cortarlas, las cadenas de suministro, porque cuando son muy largas, o sea, tenés que importar un insumo desde el otro lado del mundo y pasa algo como el coronavirus, obviamente te bloquea toda la producción. Entonces las empresas están replanteando, muchas volviendo a sus países,
para abastecerse. Y después respecto del flujo de personas va a estar mucho más restringido, yo creo. No sé si vamos a volver al mismo estilo de globalización. Y de hecho el mundo está mucho más fragmentado a nivel del proteccionismo, guerras comerciales, ¿no? Y algo que creo que hay en común entre Trump y Biden es que hay una posición bastante dura con China. Entonces, ¿les preocupa a ustedes la nueva globalización o cómo nos podremos enfrentar a esto, digamos? ¿Cómo la ven? Yo coincido un poco con Fernando en que sí me parece que va a haber por lo menos una globalización tan presente de personas de todo el mundo en todo el mundo, sino que vamos a remitirnos más a una globalización de intercambio entre naciones, sobre todo. Y ahora sí, quería aprovechar para hacerte una pregunta de si vos veías que se iba a transformar esto en un bipolarismo, por así decirlo, entre China y Estados Unidos, y ese intercambio se va a dar entre zonas de influencia, como vimos en la mayor parte del siglo XX, o va a ser algo un poco menos fuerte, por así decirlo, o de encasillar tanto a las dos zonas. Y vamos a un escenario de confrontación claramente entre Estados Unidos y China. No sé si el mismo escenario de la Guerra Fría, porque las circunstancias son distintas, pero sí a un escenario de mucha más confrontación. Y bueno, China va extendiendo su influencia, ¿no? Con la ruta de la seda, con muchos proyectos que tienen, de extender su influencia. Lo que todavía China no tiene es el soft power, el poder blando, digamos. Estados Unidos con su modelo cultural lo exportó a todo el mundo. Pero sí, yo creo que vamos a escenarios de mayor confrontación y sobre todo el tema de los datos va a ser la clave y la infraestructura de los datos, que es la red 5G. Bueno, justamente eso también te quería consultar de cómo veías esto que nos comentabas vos de que teníamos que, bueno, en algún punto vamos a tener que armonizar lo que es la legislación, por ejemplo, en el uso de datos. Me parece que a nivel internacional, por esta cuestión de la globalización, como hablamos. ¿Cómo ves esa relación entre Estados Unidos tratando de armonizar una legislación? Si es que se va a poder dar una armonización entre las dos naciones, siendo la guerra que hay entre las dos hoy en día por ese tema, desde TikTok hasta Facebook, me parece que... Sí, es realmente un tema complejo porque creo que cuando se crearon las redes sociales se están abriendo muchas cajas de Pandora ahora. Como pasó con el documental el dilema de las redes sociales. También lo recomendamos, está en Netflix. Sí. También lo recomiendo, que habla de eso, o sea, se terminó influyendo en la política, se terminó manejando los datos. TikTok fue el claro ejemplo de esto, ¿no? Hablamos de que sacaban datos por un lado, en un momento Estados Unidos también lo prohibió. Impensado tal vez esto, ¿no? Que una red social atraviese tanto, llega tanto, si estábamos acostumbrados a que por ahí algún que otro dato, alguna contraseña, perder, pero nunca tanto, creo. Vamos a las preguntas antes de que Cande nos lance algo por la cabeza. Antes, quiero recordar que estamos en el bar El Botellón, en calle Sarmiento 685 de Ciudad, para que vengan a tomar algo y hablar de política. Gracias. Después, hay una pregunta, primero, ¿cómo ves a Mendoza post-COVID? Y la segunda pregunta, que es bastante larga, ¿Para querés leerla después de que responda? Así no lo mezclamos. Ah, bueno. Dale. Bueno, creo que Mendoza tiene que replantear su estrategia también internacional, digamos, a nivel de exportaciones, sobre todo en esta nueva economía del conocimiento, ¿no? Y su matriz productiva, ¿no? ¿En qué sectores nos vamos a posicionar de cara a esta transformación tecnológica, ¿no? que estamos atravesando? Y cómo vamos justamente a insertar los sectores más vulnerables en los mercados laborales, ¿no? Ante estas transformaciones. Hay muchos autores que hablan de la gran aceleración, que bueno, que justamente es esto, digamos, cómo nos posicionamos en esta nueva economía, ¿no? Sí, y creo que es un punto para Mendoza y también para la Argentina, esto de pensar de la desigualdad, como que no haya un crecimiento de la desigualdad o esto que es como que corremos mucho peligro con el coronavirus en Argentina. También en Mendoza se está viendo cada vez más y creo que vamos, o sea, como que hay que cuidar ese lado, ¿no? Sí, sobre todo dar un debate con múltiples actores de qué futuro de la matriz productiva queremos para Mendoza de acá a 10 años, en donde tenemos oportunidades, digamos, en donde tenemos talentos, que tenemos muchísimo talento, capital humano, y cómo podemos posicionarnos en esta nueva economía. Creo que ese es un debate que tenemos que dar entre todos los actores, sectores empresarios, gubernamentales, la sociedad civil, cómo nos vamos a insertar en esos. Sobre todo que ahora, si bien la globalización en algunos aspectos va a retroceder, en la parte digital sigue avanzando firme. Sí. Claro. Candy, ahora sí.
Carla pregunta, dice, más allá de la economía y la gobernabilidad o las tecnologías a nivel social e individual, ¿ustedes piensan que hemos perdido o perderemos habilidades sociales después de esta pandemia? Bueno, eso se replantea un montón. Es muy interesante esto de cómo vamos a volver socialmente a insertarnos. Se habla muchísimo de la nueva realidad, que ya nos hemos cansado, creo yo, de escuchar esa frase por todos los medios de comunicación en todos lados. Se han escrito miles de ensayos ya con esto de la nueva realidad. No sé cómo lo ven ustedes, yo creo que no vamos, va a ser igual, al igual que todo, como que también atraviesa mucho, no se va a volver de la misma forma, sin embargo creo que todavía no se encontró la forma y no hay algo que diga como, bueno, es por acá el camino o va hacia esto, ¿no? Sí, no sé, Fernando, si... Sí, yo tengo mis dudas, o sea, creo que las redes sociales son una herramienta, pero también es como que nos desconectan, porque nosotros los seres humanos necesitamos el contacto, la presencia, juntarnos con un amigo, comer un asado o a charlar, o sea, eso es algo necesario. Por ahí con la digitalización es muy difícil eso. Bueno, nosotros los jóvenes lo vimos, perdón que te interrumpa, ¿no? Con esta cuarentena eterna. No iba a decir nada igual, pero... Okay. Con esta cuarentena eterna, digo, como desesperante en un punto, digo, para los estudiantes, yo creo que mucho más... Sí, perdón. Sí, no, totalmente. Creo que tienen su lado bueno y su lado malo, digamos, las redes. Por un lado nos conectan con gente de 1000 lados del mundo y por otro también es como que incluso aplicaciones como Tinder es como que las relaciones son mucho más efímeras, mucho más instantáneas, digamos. Ha cambiado mucho el relacionamiento de las personas, yo creo, las redes sociales, en ese sentido. Yo creo que la pandemia, bueno, el encierro que hemos vivido los últimos 8 meses, ¿no? Sí. Me parece que vino a acelerar un proceso que ya se estaba dando, el hecho de vivir prácticamente de las redes sociales. No sé si lo ven así ustedes, de que inevitablemente íbamos a acabar en esta situación de ir perdiendo por ahí habilidades sociales y remitirnos solo al relacionamiento por redes sociales, o es algo en lo que podríamos haber llegado a evitar. No, yo creo que en algún punto íbamos a llegar justamente a eso. Creo que sí coincido. Sí lo vino a acelerar, pero a la vez creo que también vino como a... No sé, escuchaba a Darío Stanraider en una nota decir que va a ser muy raro volver a adaptarse y volver al contacto humano. De hecho, lo vemos, por ejemplo... ¿No les pasa que cuando ven series o películas y ven que se acercan tantos están como, no se acerquen? No, me pasó el otro día que me puse a ver el recital de Coldplay acá en Argentina y fue como, no, y fue hace 3 años. Sí, yo creo que ya tenemos insertado un chip en la cabeza que nos dice como, ok, Darío Stanraider justamente decía que vemos al otro ahora como un enemigo, como el foco de contagio. Digo, no al otro como Agustín enemigo, sino como que vemos que nos vamos a contagiar con la otra persona y es como que intentamos alejarnos lo más que podemos de esa amenaza. O que esa nueva normalidad que se hablaba, que por ahí parecía un poco ficticia, que decía se va a pasar, termina esto y se pasa, me parece que lo podemos notar de que ya lo tenemos totalmente aceptado. No sé, uno a la hora de, hablo muy cotidianamente, de reservar en un bar, ya no piensa o le molesta que se tengan que juntar 6 personas. Ya lo tiene como algo totalmente naturalizado. O no poder juntarse en una después de las 11, algo que es muy normal acá en Argentina, las cosas no terminan a las 11. Es algo ya que tenemos aceptado. De antes quizás te quejabas y ahora decís, bueno, peor eso antes que nada. Claro. Y otra cosa que también la otra vez había leído en el diario de la universidad, una investigación sobre los efectos que tienen las redes en los modelos de belleza que se establecen. Como se establecen ciertos prototipos de belleza, que eso también impacta en la autoestima, en lo de los jóvenes sobre todo, ¿no? Bueno, sí, claro. En el dilema de las redes sociales también habla de eso, muy interesante, digamos, cómo está afectando a nivel el desarrollo de la personalidad a nivel psicológico, ¿no? Yo no conozco mucho esos temas, pero... Sí, hace un par de programas hablábamos, por ejemplo, de TikTok, que el algoritmo de TikTok es selectivo y, la particularidad de esa red social es la facilidad con la que se viralizan los videos y el algoritmo directamente ayuda a viralizar a ciertos estereotipos físicos. Por ejemplo, si tenías la cara cortada no te viralizaba, si estabas excedido de peso tampoco te viralizaba. Entonces me parece que es algo muy real lo que planteas. Sí, creo Cande me está pidiendo para una pregunta, ¿no? Sí. Me manda WhatsApp. En vez de hacer mis líneas así, me manda WhatsApp. ¿Hay un futuro en las relaciones internacionales o los Estados-nación van camino a su fin? Bueno, en línea con lo que planteaba recién, o sea, creo que el modelo de los Estados-nación
pertenece a un tiempo pasado. Es como que ante los desafíos que estamos teniendo ahora necesitamos un nuevo marco de gobernanza. Que no se ampare solo en los Estados-nación, pues es insuficiente, yo creo. Sobre todo para abordar temas sistémicos, como estamos planteando, y temas globales, de una escala global y que involucran muchísimos actores. O sea, hay alguien que tiene que tomar una decisión final, digamos. Como que cuando lo dejamos librado a los estados, bueno, vemos lo que está pasando con la Amazonía, por ejemplo. Bolsonaro sigue sus políticas y los otros actores por ahí tratan de presionarlo, pero en definitiva la soberanía es lo que prevalece, digamos. Entonces, en algún punto, ante todos estos desafíos, sí creo que hay que darle un nuevo marco a la gobernanza global, a Naciones Unidas, los déficits que tiene, ¿no? Sí, exacto. Creo que nada de lo que nombramos, tanto lo social, lo cultural, lo político, lo económico, la globalización, creo que nada va hacia un fin, sino sí hacia un cambio, que alguien todavía, que no lo hemos visto en todo este tiempo que llevamos de pandemia, tiene que empezar a tomar decisiones fuertes, sobre todo las instituciones, como pisar más fuerte, por así decirlo, y empezar a que el mundo tome un rumbo. Y creo que el que esté capacitado o el que se anime a hacer eso va a ganar bastante, ¿no? Sí. Sí, a mí me parece que sobre todo como decías vos recién, los jóvenes, me parece que hemos demostrado hace pocos años ponernos en un lugar como actores sociales de que tenemos cosas para decir y que las podemos demostrar, de que ya no creemos en esos, no quiero ser despectivo, o dinosaurios que nos prometen cosas que no terminan cumpliendo y que lo podemos ver en que justamente hay personas que se molestan cuando los jóvenes terminan o se involucran cada vez más en esta toma de decisiones o en distintos fenómenos. Me parece que sí, que es un desafío que tenemos de los jóvenes, que los jóvenes tenemos que afrontar esto y lo estamos viendo, me parece. Bueno, vamos a ir un corte antes de que esto se empiece a parecer a una lección oral para volver y cerrar. I
woke up this morning, didn't recognize the man in the mirror. Then I laughed and I said, oh silly me, that's just me. Then I proceeded to brush some stranger's teeth. But they Bueno, volvemos. Estamos acá con Fernando, Pancho, Aus, Clara, Emanuel, Maxi y Cande. Y todos ustedes que nos están escuchando. ¿En dónde estamos? En el Botellón, calle... Pancho, qué malo sos. No, bueno, pero- Sarmiento 685. Vamos. Ahí está. Bueno, estábamos hablando un poco de una cuestión que al menos yo personalmente nunca me hubiese planteado, nunca me hubiese traído a la mente y claramente también está atravesada por el coronavirus y por toda esta cuestión, que es el tema demográfico, que también lo hablas un poco en tus charlas, ¿no? Sí, el tema demográfico, la demografía, bueno, es toda una ciencia, es una variable más, digamos, que yo analizo en las charlas que doy. Pero sí, planteaban en la charla justamente una evolución de la población en los últimos 12.000 años. Hay muchos autores que hablan de la gran explosión demográfica a partir de mediados del siglo pasado. Si bien no es la única variable, porque hay que tener en cuenta el consumo material de las personas, ¿no? Energía y muchas otras cosas más que se analizan en el estudio del Club de Roma, Límites del Crecimiento, en donde se hacen distintos escenarios de todas estas variables, ¿no? La demografía, el tema del consumo material y de energía. O sea, hay muchas cuestiones, porque no solo las personas, obviamente, un estadounidense consume mucho más que un etíope, por ejemplo, un somalí. Entonces hay que tener en cuenta también esas diferencias, digamos, de consumo entre regiones. Pero sí es un asunto importante también el tema de la demografía, ¿no? Sobre todo en tan poco tiempo eso ejerce presión sobre los ecosistemas y sobre la naturaleza, lógicamente. Sí, súper interesante porque ahí volvemos a traer temas cuando pensamos que todo estaba visto o que todo es como, bueno, ya hablamos de economía, de política, de salud, sin embargo quedan temas que yo creo que también muchos que no están ni siquiera estudiados por los que más saben que los vamos a ver, ¿no? En el cambio, cuando todo esto pase. Hay una pregunta que ya vamos a ir cerrando. Te agradecemos un montón, Fernando, por estar acá. Gracias a ustedes por la participación. Y va a tener interesante el artículo de Fernando Sí. en diploactiva.com, que la verdad está muy bueno. Y bueno, como siempre, pedirles que nos sigan en las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos los que están comentando. Sergio pregunta, ¿por qué se insiste en el aislamiento social cuando se trata de un aislamiento físico? Bueno, qué interesante. Eso me hace acordar mucho a cuando leemos los títulos de las noticias, que como que parece que nos van a contar una cosa y después nos cuentan otra, pero en realidad nos quedamos con el título. Qué importante es escuchar, tantas veces la palabra aislamiento social que pareciera eso, que es social, que al final nos terminamos aislando socialmente cuando en realidad es físico. ¿No es cierto? Es como más filosófico y creo que para ponerse a pensar, no sé si hay una respuesta exacta de decir, bueno, es por esto, pero sí es súper interesante de que social no es lo mismo que físico. Entonces, ¿qué estamos haciendo verdaderamente? ¿Un aislamiento físico o un aislamiento social? Filosofemos. No, a mí me parece que dentro de las relaciones sociales también está la cercanía, el contacto físico. La proxemia. Exacto. Entonces, por ahí, más allá de que podemos establecer relaciones sociales gracias a una pantalla, a una computadora o lo que sea, me parece que una gran parte de esas relaciones sociales, que es el contacto físico o lo que hablas vos, se pierde. ¿Y qué le conviene al mundo? ¿Que estemos aislados social o físicamente? Nunca vamos a terminar de estar aislados socialmente. Nos tienen que meter en un calabozo sin nada. Ahora Hoy. mira cómo estamos. Exactamente. Sí, incluso va en contra de la salud psíquica, digamos, de las personas. El hecho de estar aislado durante mucho tiempo te afecta, te genera depresión. O sea, no soy experto en psicología, pero hay muchos estudios que dicen eso, digamos. Sí. Podemos, bueno, más para adelante, ¿a qué le conviene a quienes nos gobiernan quizás? En cómo estar encerrados, estar aislados, comunicados únicamente por internet, así cara a cara. Eso es lo que se puede plantear y me parece que también puede ser una herramienta. La dejamos picando y para que lo pensemos todas desde allá. Y vamos cerrando el programa entonces. Esto fue Diplomacia Activa. Muchas gracias de nuevo, Fernando. Gracias a por ustedes venir. y felicitaciones por este espacio, porque está muy bueno realmente que se debatan estos temas, cuestiones de largo plazo, o sea, que generalmente uno en los diarios ve qué pasó y nada más. Ver algo con más perspectiva, eso está buenísimo. Bueno, gracias y quédate, escucha y activa, que el mundo nos necesita atentos.